Muy buen día para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las acometidas. Y cuando hablamos de una acometida, por ende, también tenemos que hablar de el aforo de cargas o del cuadro de cargas. Entonces, como observan ahí, pues una acometida que es prácticamente, o en la práctica, una acometida es la que viene desde nuestras líneas de transmisión hasta nuestro medidor. Claro, acá ustedes van a observar un tubo galvanizado que viene con un capacete. Aquí lo hacen pues mucho más sencillo. Acá ven nuestro transformador. Esto es lo que se conoce como la acometida, que va a ir, entra a nuestro tubo y llega hasta nuestro medidor. De nuestro medidor va a ir a nuestro tablero general, que es donde se encuentran los breakers, y de los breakers o del tablero general va a nuestros equipos o nuestras cargas eléctricas. Entonces, como lo observamos aquí, acá vemos nuestro transformador. Acá sale nuestro cable de acometidas, que primero entra por la tubería, llega a nuestro medidor. Esto es lo que se conoce como acometida. Pero esta distancia que hay de aquí, de nuestro medidor de energía, nuestro tablero general, pues si este calibre es un ejemplo, calibre 10, pues esto también va a ser calibre 10. Y de aquí para allá, pues ya depende del equipo que vayamos a instalar, va a depender el calibre. ¿Sí? Pues acá vemos un barraje de neutro y un barraje de tierra. Entonces el ejercicio que vamos a desarrollar va a ser el siguiente: calcular los circuitos alimentadores de una acometida unifamiliar de 120 voltios alternos que tiene una superficie en planta de 60 metros cuadrados. Posee las siguientes cargas. Eso es lo que normalmente pues tienen los apartamentos de aquí en Colombia, digámoslo así, son 60 metros cuadrados. Entonces ese apartamento normalmente va a tener pues una ducha eléctrica de 120 voltios a 36 amperios. Va a tener un lavavajillas con un voltaje de 120 voltios a 1.3 amperios. Va a tener una compactadora de basura que nos dice que va a ser de 1/3 de HP. Entonces, lo primero y por la norma, lo primero que vamos a hacer es averiguar la carga de alumbrado general. Entonces la fórmula nos dice que para averiguar la carga de alumbrado general va a ser igual al área por 32 voltiamperios sobre el metro cuadrado. Entonces coloco el área, que es 60 metros cuadrados, lo multiplico por 32 y lo divido por metros cuadrados para que metros cuadrados se vaya con metros cuadrados, y eso me da 1900 voltioamperios. Utilizo mi fórmula de potencia aparente porque vamos a encontrar tres clases de potencia: la potencia activa, la potencia aparente y la potencia reactiva. Para eso les invito a ver mi video de factor de potencia, como para que entiendan un poquito más este concepto, o en la gran mayoría de textos de electricidad que encuentran en mi blog van a encontrar lo de factor de potencia. Entonces hay una fórmula que nos dice que la potencia aparente, que es lo que realmente nos cobran a nosotros, va a ser igual a voltaje por la intensidad. Al despejar intensidad, eso nos da que intensidad es igual a potencia aparente sobre voltaje, y eso va a ser igual, lógicamente, a este valor que nos dio acá, 1920 voltiamperios dividido 120, y eso nos da 16 amperios. Yo recomendaría, normalmente, yo siempre hago y dejo dos circuitos, ¿sí? Yo puedo instalar un circuito, los breakers comerciales de aquí son de 15 amperios y de 20 amperios. Yo puedo instalar un circuito para alumbrado general de 1x20, pero yo recomendaría instalar dos circuitos de 1x15, y eso quedaría pues quedaría sobrado para poder trabajar ese circuito de alumbrado. Bueno, en algunos equipos de pronto no vamos a encontrar el factor de potencia. Lo ideal es que cuando uno revisa un equipo, en este caso como va a ser nuestra lavadora, la nevera, todos los equipos que tengan motores, pues deben tener una placa característica, y en la placa característica debe aparecer lógicamente el voltaje, el amperaje, la frecuencia, pero debe darnos unos datos que es como la eficiencia y el factor de potencia. Si no encontramos estos datos, tenemos que utilizar un equipo de medida, que es esta pinza, que como pueden observar nos va a dar el factor de potencia de cada uno de los equipos mencionados. Bueno, como les dije, pues para el alumbrado general nos dio 16 amperios. Para escoger el breaker
tengo que averiguar el factor de seguridad, ¿sí? Entonces ese factor de seguridad nos dice la norma que debo multiplicar ese amperaje que me dio por el cálculo que vieron anteriormente, o sea, por el factor de seguridad que normalmente por norma nos dice que debe ser del 125%. Entonces multiplico 16 por 125% y eso me da 20 amperios. Yo puedo escoger un breaker de 1 por 20, pero recomiendo, como lo observan ahí, dos circuitos de luminarias de 1 por 15. O sea que mi tablero de distribución ya va a llevar dos breakers de 15 amperios. Listo. Ahora nos habla de potencia para pequeños artefactos. Esa potencia de pequeños artefactos va a ir incluido la nevera y las tomas de todo el apartamento, de ese apartamento de 70 metros cuadrados. Entonces aquí nos especifica esto que nos dice acá, lo que pueden leer ahí. ¿Sí? Yo voy a colocar la nevera, que es un elemento de propósito general, la voy a colocar a 1500 voltiamperios. La nevera la voy a dejar con un circuito de 1500 voltiamperios. Y aquí pues aquí colocaría pues un circuito de 1 por 15 para la nevera. Ahora, para averiguar las tomas voy a utilizar esta fórmula que ven acá. El número mínimo de tomas va a ser igual al área que va a tener mi apartamento por 2 tomas dividido 9 metros. Acá me faltó el cuadrado, 9 metros cuadrados. Para que este cuadrado se vaya con este cuadrado de acá, exactamente igual. Entonces cojo el área de este apartamento que es 60 metros cuadrados por 2 dividido 9, 2 dividido 9, ¿sí? Al hacer esa operación me da 13.33. Entonces yo lo aproximo. Entonces las tomas que debo instalar van a ser 14 tomas. Entonces esas 14 tomas yo las multiplico por lo que me dice la norma que me debe proporcionar una toma, ¿sí? Y una toma me va a proporcionar, según la norma, 180 voltioamperios. O sea, multiplico 14 por 180 y eso me da 2520 voltioamperios en la parte de tomas, ¿sí? Entonces prácticamente para los pequeños artefactos estarían los 1500 voltioamperios y los 2520 de las tomas. Aquí simplemente voy a sacar un circuito para tomas, que también recomendaría 2 circuitos. Entonces acá hago la misma operación, sino que acá cojo 2520 voltioamperios dividido 120 y eso me dio 21 amperios. Yo puedo también escoger un breaker de 1 por 30, porque el de 1 por 20 no me serviría 1 por 30, pero yo recomendaría pues estos 2500 sacarlo en 2 circuitos. Y por eso acá es que especifico 2 circuitos de 15 o 2 circuitos de 20 amperios. Recomendado los 2 circuitos de 1 por 15. Ahora va a haber otro circuito especial fuera de la nevera que también va a 1500 voltioamperios. Es el circuito de lavado y planchado. ¿Qué nos dice la norma? Que también va a ir a 1500 voltioamperios, pero nos recomiendan que instalemos un breaker de 1 por 20 para este. Para este fue 1 de por 15, pero para el lavado y planchado va a ser 1 por 20. Es lo que nos recomienda la norma. Entonces ya averiguamos ahí lo que fue alumbrado, averiguamos para pequeños artefactos y también ya el de lavado y planchado. Entonces tenemos 1500, tenemos 2520 voltios y voltioamperios y 1500 voltioamperios. Ahora vamos a tener unos circuitos especiales. Entre esos circuitos especiales el primero que nos va a aparecer va a ser la ducha. Entonces para la ducha nos dieron unos parámetros, nos dieron un voltaje y nos dieron un amperaje. Entonces averiguo la potencia. La potencia de la ducha sería B por I por el coseno de phi. Si consultamos en nuestros textos o vemos el video que les tengo de factor de potencia, para las cargas resistivas el factor de potencia va a ser igual a 1, o sea que esto es como si yo estuviera multiplicando esto por 1. Entonces yo cojo 120 por 36 y eso me da que esa ducha que maneja 36 amperios, que conduce 36 amperios, tiene una potencia de 4320 vatios. Como yo ya sé también por fórmula
que el factor de potencia es 1, pues prácticamente la potencia aparente va a ser igual. Entonces esto lo transformo a potencia aparente y me queda 4320 voltioamperios. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es igual a 1. ¿Sí? Entonces no va a haber pérdidas, porque no hay factor de potencia. Entonces la potencia activa va a ser igual a la potencia aparente. Y ahí pues hago la misma operación, aquí me da 36 amperios, le saco, averiguo el factor de seguridad, lo multiplico por 125 y eso me dio un breaker de 45 amperios. Como acá no hay un breaker comercial de 45, tengo que agregar un breaker de 1 por 50. Acordémonos que esto es un sistema monofásico, entonces acá es un breaker de 1 por 50. Bueno, hasta acá sería la primera parte de este video. Ya en la segunda observaremos y averiguaremos las demás cargas. Muchas gracias y hasta luego.